Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes y con el privilegio de tener hoy y como invitado al programa Estado de la Región del Estado de la Nación. Alberto Mora, director de investigación del Estado de la Región, va a exponernos los más grandes e importantes hallazgos de esta investigación. Que refleja a Centroamérica del 2015 al 2019. Esta investigación del Estado de la Región es una iniciativa para Centroamérica y desde Centroamérica, porque participan investigadores y personalidades y organizaciones de toda Centroamérica en su elaboración. Es una herramienta que nos permite enfrentar los grandes desafíos que tiene Centroamérica. Maneja una plataforma con toda la información importante a la que ustedes pueden acceder en cualquier momento. Además, al Estado de la Nación, ahí encuentran el Estado de la Región. Cuenta con un consejo de personas de Centroamérica, consejo consultivo de unas 30 personas, con cientos de investigadores en cada uno de los países centroamericanos, y miles de documentos que pueden accesar completos en, como les señalaba, en la plataforma del Estado de la Nación. Son investigaciones que le permiten señalar la dificultad que está viviendo Centroamérica, así como los rezagos históricos de Centroamérica. Y para introducirnos en el Estado y los hallazgos del Estado de la Región, le cedemos la palabra y la pantalla para los que nos siguen en Facebook Live, Alto Voltaje 89.1, o nos pueden seguir en YouTube, Mimi Prado, Alto Voltaje. Bienvenido, Alberto. Gracias, Mimi, por la invitación a este espacio y por permitirnos compartir con sus oyentes los principales hallazgos o valoración que plantea este sexto informe del Estado de la Región. ¿Cómo es interesante ver cómo ustedes señalan las tendencias desfavorables como durante la segunda década del siglo XXI, pero arrancan estas tendencias desfavorables en Centroamérica agravadas por los efectos de la pandemia, pero arrancan con los avances. Háblanos un poco de esos avances que tuvo Centroamérica en estos 50 años, son 5 décadas ya de proceso de integración. Bueno, en realidad estamos cumpliendo 30 años de la creación del SICA, fue en 1991. Pero antes del IECA, antes el mercado común. Sí, por supuesto, desde los años 50, pues hay esfuerzos, sobre todo en materia comercial, económica, pero la creación del sistema fue en 1991, estamos cumpliendo 30 años y bueno, por supuesto, en el contexto de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, lo que el informe señala es que la región está en una situación de extraordinaria complejidad, en la peor crisis de los últimos 30 años, debido, por un lado, a la convergencia de estos rezagos históricos que la región ha tenido en materia de lograr brindar a amplios sectores de la población condiciones de bienestar adecuados hoy por hoy, pero desde hace ya algunos años hay núcleos grandes de pobreza y de exclusión social en algunos países, en mayor medida que en otros. Pero además, otro de los rezagos históricos es la crónica debilidad de estados y sus instituciones, sobre todo en el ámbito de la administración de justicia. Bueno, estas crónicas debilidades
coinciden en este momento con el deterioro institucional en materia, sobre todo, de democracia, de principios básicos de la democracia, y por supuesto con el rápido y acelerado deterioro económico, social y en alguna medida político provocado por la pandemia en todos los países. Es por esta razón que estamos llamando la atención sobre esto, sobre la situación de extraordinaria complejidad y la profunda crisis que en este momento vive la región. Preocuparnos por Centroamérica nuevamente. ¿Y cuáles son? Nuevamente no, siempre hemos estado preocupados, pero empezar a sentir pasos de animal grande. ¿Cuáles son los avances que ha tenido Centroamérica? Bueno, el informe plantea que no es cierto que no tengamos avances. Tenemos avances. Tenemos avances de largo plazo que hoy nos hacen enfrentar esta compleja y difícil coyuntura en mejores condiciones de las que teníamos hace 40 años, cuando la región estaba sumida en la guerra, en el conflicto, y por supuesto con regímenes autoritarios en varios países. En aquel momento teníamos, recordemos, economías básicamente de autoconsumo, ¿verdad? Además, pues un deterioro social y político muy, muy profundo. Hoy las condiciones son distintas. Pese al deterioro, pese a la gravedad de las implicaciones y efectos de la pandemia, hoy nuestros países tienen economías con fuertes vínculos con el mercado internacional, mediante el comercio, mediante la atracción de inversión externa directa, mediante el turismo. Además, tenemos hoy una población creciente en edad productiva, en edad laboral, lo cual permitiría impulsar el crecimiento económico y el desarrollo en una coyuntura demográfica como la que vivieron en su momento los famosos tigres asiáticos y Japón. Además, pese al deterioro y los rezagos, tenemos una institucionalidad con ciertas capacidades. Durante los últimos 40 años hemos tenido posibilidad de acceder y relevar el gobierno en los países, las asambleas legislativas, los municipios, las alcaldías municipales, mediante procesos electorales que han tenido claramente irregularidades, pero ese ha sido el mecanismo de acceso al poder. Hay pues condiciones actuales mejores que las que teníamos hace 40 años. Si logramos hace 40 años salir de la complicada situación en la que nos encontrábamos, gracias a que líderes de muy diversa naturaleza se pusieron de acuerdo y rescataron al istmo de esa coyuntura de crisis, pues hoy en las condiciones actuales nos toca a las nuevas generaciones pues una tarea similar, lograr construir a partir de los logros alcanzados durante estas décadas, pues una respuesta a esta coyuntura compleja y difícil que vivimos. Algunos de los hallazgos principales que destaca el informe tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que en varios de los países, excepto en Panamá, por ejemplo, ha venido creciendo la generación de energía con fuentes renovables, de energía eléctrica. Además, logramos incrementar la inversión social pública durante los últimos años, logramos aumentar un poco
también las coberturas educativas. Tenemos avances también relacionados con la formación técnico-profesional, cómo ha venido diversificándose en los distintos países, y recordemos que esto es clave para una región cuya población económicamente activa tiene un bajo nivel educativo, pero el informe destaca que estos avances son muy puntuales y además insuficientes para poder responder primero al rezago histórico que tenemos en áreas críticas del desarrollo, pero además para poder dar los saltos que necesitamos dar en áreas críticas como mejoras en la productividad en el mercado de trabajo, como modernización de nuestras economías, no solo de cara al proceso de transición demográfica y envejecimiento de la población que están viviendo la mayor parte de los países, sino también de cara, por ejemplo, a la revolución tecnológica que implica una creciente automatización de procesos productivos, la inteligencia artificial, etcétera, que digamos, pudiera parecer algo como ciencia ficción en algunos de nuestros países, algo muy lejano a nuestra realidad, pero lo cierto es que hoy en todos los países de la región existen empresas que forman parte de cadenas globales de valor donde este cambio tecnológico es una realidad. Y eso definitivamente va a terminar impactando nuestras economías, los mercados laborales de nuestros países, porque esas empresas están produciendo acá. Y entonces van a demandar servicios, insumos de otras empresas locales que de alguna manera van a tener que incorporar estos cambios en sus procesos y dinámicas productivas. Ustedes, y es así, o sea, o nos metemos de lleno en capacitar a nuestra población para la revolución enorme tecnológica que se viene, o nos quedamos tan rezagados que ya sería muy difícil dar ese salto del que habla Alberto. Ustedes comienzan el informe con la deuda ecológica de la región y es interesante. Interesante porque ahí pecamos todos, aún nosotros, ¿verdad? Que nos creemos que tenemos, ¿verdad? Una enorme ventaja en ese campo. Tenemos pecados que tener que cubrir. Aquí interesante esa es cómo bajó la tasa de homicidios, o sea, entre los logros en Centroamérica, cómo bajaron la tasa de homicidios desde el 2015 al 2016 al 2020. Solo Costa Rica se quedó igual, Alberto. Efectivamente, este es uno de los logros también, pero vean ustedes que las tasas de homicidios en países como Honduras continúan siendo altas, alrededor de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, cerca de 4 veces más la tasa de homicidios de Costa Rica, ¿verdad? Ahora, esta reducción es importante, habría que ver cuán sostenible es, sobre todo si consideramos que el año 2020 fue un año atípico, ¿verdad? Por la pandemia y por las consecuencias de la pandemia en términos de la movilidad y la restricción a la movilidad que se impuso en la mayor parte de los países, lo cual, entre otras cosas, implicó el traslado de la violencia del ámbito público al ámbito privado, ¿verdad? Porque la gente definitivamente estaba saliendo menos a la calle, permanecía más en las casas y eso se reflejó también en un incremento en las denuncias y los casos tanto de violencia doméstica como de violencia de género. Y un dato que no recoge casi nadie, pero que
Costa Rica sí fue publicado en esta pandemia y este encierro, el aumento en el suicidio de niños y preadolescentes. Ese es un dato aterrador, pero que va de la mano de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y también de las condiciones de De encierro, hacinamiento, de lamentablemente, hacinamiento. y hacinamiento, sobre todo pues en espacios que pudieran ser muy reducidos para muchas familias, ¿verdad? Sin posibilidad de tener un patiecito, un jardín donde los niños pudieran respirar aire fresco y además interactuar. Eso realmente reduce mucho la calidad de vida y si además hay un contexto intrafamiliar hostil o violento, pues eso es un círculo vicioso que no permite pues una convivencia adecuada y genera estos desenlaces como los que usted menciona. Deuda ecológica. Bueno, lo que el informe destaca no, esto es es importante, perdón, si querés, lo de la pobreza, que yo me lo salté. otro de los logros puntuales es la reducción, como ven ustedes, de la incidencia de la pobreza en la mayor parte de los países. Sin embargo, hay que destacar dos cosas. La primera de ellas es que en Guatemala no existe información actual que permita conocer cuál es la situación de la pobreza. La última medición se hizo en el 2014. Y esto es importante destacarlo porque recordemos que Guatemala, además de ser uno de los países con mayores niveles de pobreza de la región, es además el país con mayor población. El otro aspecto importante de destacar tiene que ver con el hecho de que Honduras, pese a la disminución en la incidencia de la pobreza, en ese país al 2019, 7 de cada 10 personas estaban en condición de pobreza, ¿verdad? Un nivel realmente muy alto. Y para señalar algo positivo, República Dominicana y Nicaragua, en reducción de pobreza. Sí, sí, pues hay reducción en todos los países, incluida Nicaragua. El Salvador y República Dominicana. Efectivamente, que en niveles, por supuesto, mucho menores que los demás países. Ahora, es importante destacar también lo que mencionaba anteriormente en relación con la generación de energía con fuentes renovables y locales, que como ven ustedes, pues ha venido incrementando en todos los países, excepto en Panamá. Pero pese a esos avances, tenemos patrones insostenibles en el uso de los recursos naturales y el ambiente. Eso se evidencia en un indicador que se llama la huella ecológica, que lo que mide es la extracción y el consumo de recursos naturales y la contaminación que generamos. Si eso lo comparamos con otro indicador que se llama la biocapacidad, que es la capacidad de los ecosistemas de recuperarse de esa extracción de recursos y de la contaminación que generamos, lo que encontramos es que en todos los países estamos en una situación de deuda ecológica. O sea, es mayor la extracción de recursos y la contaminación que generamos que la capacidad de los ecosistemas de poderse recuperar por sus propios medios de esa extracción de recursos. Esa es la situación de todos los países, excepto de Nicaragua y de Panamá,
que son países en los que la biocapacidad es todavía mayor que la huella ecológica. Pero bueno, a nivel regional estamos en una situación de deuda ecológica y esa deuda crece aceleradamente. Y Es más o menos un 20% mayor en el 2017, que es la última medición disponible, de lo que era en el 2011. O sea, necesitaríamos algo así como una quinta parte más de territorio para poder soportar los patrones de consumo y la contaminación que generamos. y eso incluye a Costa Rica. Eso es lo impresionante, donde la deuda es proporcionalmente muy alta para los esfuerzos que se hacen en el país en conservación. ¿Verdad? Y esto sucede en todos los países. La deuda tiende a ser mayor en aquellos países que tienen niveles de desarrollo mayor y niveles de crecimiento económico mayor. Esto a nivel global, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que tienen una mayor deuda? Pues los países más grandes, más poblados, Más ricos, más desarrollados. con mayor crecimiento económico, con economías eh, más grandes, porque mucha de esa actividad económica se da sobre la base del consumo de recursos naturales, Alberto, condiciones de contaminación asociadas a ellos, ¿verdad? en educación es también otro de los hallazgos importantes para señalar por ustedes. En toda Sí, la región. Perdón, para los que nos están viendo las filminas, es decir, nos siguen en Facebook Live o en YouTube. Azul es preescolar, primaria es verde y secundaria es naranja. pues sí, el informe lo que plantea es que en materia educativa se mantienen en la mayor parte de los países las altas coberturas en la educación primaria, pero persisten las brechas en la educación preescolar y la educación secundaria. En el caso de la preescolar, entre el 60 y 70% de los niños y niñas no asisten a este ciclo educativo que ha venido siendo señalado internacionalmente como un ciclo educativo fundamental para el desarrollo de habilidades y competencias que hoy están siendo demandadas de manera creciente por los mercados laborales y están fuera de la educación secundaria. También una proporción importante de nuestra juventud, desde alrededor del 70% en el caso de Guatemala no asisten a la educación secundaria, hasta en el caso de Costa Rica, que es más o menos un 20% de la juventud la que no está acudiendo a la secundaria. La que va a reproducir pobreza además, ¿verdad? Sobre todo, esto sucede en una coyuntura en la que más bien necesitamos fortalecer el nivel, fortalecer y mejorar el nivel educativo de las personas para propiciar una inserción laboral de mejor calidad, de mejor remuneración y para enfrentar los retos del envejecimiento y la transición demográfica. Recordemos que Centroamérica es una región donde su fuerza de trabajo tiene un bajo nivel educativo. En Guatemala, en Honduras y Nicaragua, más o menos entre el 50 y 56% de su fuerza de trabajo al año 2019 tenía 6 años o menos de educación. Eso es primaria completa o menos. Bueno, imagínense ustedes lo que es tener una fuerza de trabajo con ese nivel educativo. ¿Qué posibilidades hay de elevar la productividad en el mercado laboral,
de acceder a las nuevas oportunidades productivas de la revolución tecnológica con personas con este bajísimo nivel educativo? ¿Cuál es el margen de maniobra de esta población en una coyuntura como la pandemia para poder adecuarse a las nuevas condiciones de movilidad que esta coyuntura ha impuesto? Pues muy limitadas. Alberto, tenemos que hacer un corte acá. Regresamos con ustedes en unos minutos después de las noticias del mediodía y nos mantenemos en el tema de la educación en Centroamérica. De nuevo con ustedes, el tema de hoy, los hallazgos del Estado de la región, programa del Estado de la Nación de Costa Rica, pero hecho con investigadores, con información de Centroamérica y para Centroamérica. Nos acompaña Alberto Mora, director de investigación del Estado de la región, y antes del corte estábamos en el tema de cobertura preescolar, secundaria y los riesgos que corre Centroamérica al expulsar del sistema educativo porcentajes tan altos como un 40% en Guatemala, pero un 20% en Costa Rica, de jóvenes del sistema educativo de la secundaria, en un momento en que se requiere mucho mayor formación técnica para enfrentar los desafíos del futuro. ¿Algo más en educación, Alberto? Sobre todo, hacer énfasis de que para este informe se elaboró un capítulo sobre formación técnico-profesional en la región. Este capítulo busca llamar la atención sobre la necesidad de mejorar la cobertura, la pertinencia de la oferta de formación técnico-profesional, porque sería esta la vía a través de la cual estos amplios sectores de población que actualmente están activos en el mercado de trabajo y que tienen bajo nivel educativo, podrían, por un lado, acreditar el conocimiento que han adquirido en sus trayectorias laborales y, por otro lado, adquirir nuevo conocimiento que les permita incorporarse de mejor manera en el mundo laboral e incluso tener la posibilidad de emprender sus propios negocios. Esto contribuiría a mejorar los bajos niveles de productividad en el mercado de trabajo que tenemos, pero por supuesto va también de la mano de la posibilidad de transformar nuestras economías, de modernizar las economías para lograr incursionar en actividades de mayor valor agregado. Hay pues retos por el lado de la oferta, pero también por el lado de la demanda, y en ambos frentes necesitamos avanzar. El informe documenta que hay mejoras en la diversificación de la oferta de formación técnico-profesional, pero hay que emprender algunas modificaciones. Por ejemplo, en la mayor parte de los países, la oferta continúa siendo en horario diurno. Bueno, ¿qué posibilidades tienen las personas que trabajan jornadas completas de acceder a estas modalidades de formación? Pues muy limitadas, ¿verdad? Porque tienen que decidir si llevan ingresos a su familia o si deciden mejorar su nivel de calificación. Bueno, no deberían de ser opciones excluyentes, deberían de haber condiciones para acceder a modalidades virtuales, sobre todo en las condiciones actuales de la pandemia. Algunos institutos de formación profesional han logrado dar ese salto y avanzar en la habilitación de modalidades de formación a distancia, pero requieren ser fortalecidas no solo en el contexto de la pandemia, sino hacia adelante para mejorar la cobertura. Pero además es importante ampliar las opciones para la población, sobre todo que está fuera de las grandes ciudades, capitales y centros de población secundaria, sobre todo para la población rural. Es necesario
brindarle también esas alternativas de formación a esa población, que además es una población que suele estar en condiciones de rezago social, con mayores niveles de pobreza, de exclusión social, que como sabemos históricamente se han concentrado en las zonas rurales de la región. También hay un elemento que señalar, y es que se cambia la necesidad de los contenidos de estas escuelas técnicas. Le ha costado mucho a Lina hacerlo, o sea, esta revolución de cambio de producción requiere también profesores y técnicos en otras áreas que antes no se ejecutaba. Y eso es una transformación institucional que una institución muy grande y fuerte como la nuestra, por ejemplo, le cuesta hacer. Pero bueno, ahí vamos en avances importantes. Otro aspecto importante, Mimi, tiene que ver con que pese a los avances y la diversificación de la oferta, en la mayor parte de los países hay una fuerte concentración en áreas administrativas. Las especialidades se mantienen concentradas o con un peso importante en contabilidad, en servicios relacionados como secretariado, etcétera, que son actividades, digamos, que no responden necesariamente a la demanda de los sectores productivos en este momento, que va más por el lado de demanda de técnicos en electrónica, en sistemas, en otras áreas en las cuales la oferta no es suficiente y que obviamente la matrícula es menor. Idiomas, ¿verdad? Bueno, hay alguna oferta en materia de idiomas, sobre todo porque en varios de los países está creciendo la instalación de call center y servicios, centros de apoyo, pero es necesario también articular de mejor manera la oferta de formación técnico-profesional con las necesidades y sobre todo con las proyecciones de requerimientos de recurso humano calificado que tienen los sectores productivos y las apuestas que los países decidan emprender para modernizar sus economías. Así es, y hablando de economía, ¿cómo andan las economías centroamericanas? Bueno, durante los años previos a la pandemia habían niveles de crecimiento económico en todos los países. Quizás el único en el que había un mayor rezago era Nicaragua, pero tenemos que tomar en cuenta que el rezago económico de Nicaragua viene desde abril de 2018 y cómo la crisis política que inició en ese momento ha afectado la economía, por supuesto con diferencias en los niveles de desempeño económico, mucho más alto en el caso de Panamá y República Dominicana y mucho menor en otros países como Nicaragua y también como El Salvador. Pero bueno, en esta ocasión fue posible tener una matriz de insumo-producto homologada para todos los países de la región, gracias a que la CEPAL, conjuntamente con los bancos centrales de los países, logró, mediante un importante esfuerzo de varios años, tener esta matriz. Y esta matriz nos permite conocer la estructura de las economías y los vínculos que existen a lo interno de cada uno de los países y entre los países, entre las distintas actividades económicas, y analizar también cómo los encadenamientos productivos se asocian o no con encadenamientos en la generación de empleo. Y lo que encontramos es, por ejemplo, que aquellos sectores que se llaman clave, que son aquellos sectores que tienen fuertes encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, o sea que son fuertes compradores de insumos a otros sectores y además le venden a muchos sectores, tienen un peso muy bajo
tanto en el Producto Interno Bruto como en la generación de empleo. Esto es importante. Son estas destacar. bolitas naranjas acá en la pantalla, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, esto evidencia que no son suficientes las políticas, digamos, monetarias y otro tipo de incentivos que en este momento tienen los países para lograr resolver un problema estructural como este, que es lograr no solo crecimiento, sino también generación de empleo. Se requieren pues políticas de fomento productivo que tengan en el centro de su concepción estos elementos claves que son los que permiten, pues en buena medida, convertir crecimiento económico en mayores oportunidades de bienestar y mejoramiento de ingresos para la población, ¿verdad? Ahora, en Centroamérica, por más crecimiento económico, hay que prestarle atención a otra barrera estructural que impide que cuando haya crecimiento económico la gente viva mejor. Y esto tiene relación directa con la alta concentración de los ingresos que existen en los países. El 20% de la población de mayor ingreso concentra entre el 47 y 55% del ingreso total. O sea, 2 de los 10 comensales se comen más de la mitad del pastel. Mientras que el 20% de la población de más bajos ingresos representa apenas entre el 3 y el 6% del ingreso total. Bueno, en estas condiciones de reparto, por más crecimiento económico que tengamos, habrá amplios sectores de la población a los que no les lleguen los beneficios de ese crecimiento económico. Y es por ello que históricamente la región ha tenido altos niveles y tiene en este momento altos niveles de pobreza y exclusión social, porque estas condiciones de reparto hacen que no les lleguen esos beneficios a la gente. Tiene que ver, por supuesto, con las bajas cargas tributarias también, ¿verdad? Que en nuestros países son inferiores al 17% del Producto Interno Bruto en la mayor parte de los casos, lo cual es un nivel bajo, incluso si nos comparamos con el promedio de América Latina y el Caribe. Y con cargas tributarias que además son regresivas, que tienen un peso importante de impuestos indirectos, que son aquellos que gravan por igual a todo el mundo independientemente de su nivel de ingreso, como pudiera ser el impuesto del valor agregado o el impuesto de ventas. Y en Costa Rica, que los impuestos son más altos que en el resto de la región, pero no ayudan a esa distribución. Pero Pues sí a no. los servicios, sí a prestación de servicios. Pues en Costa Rica hay una particularidad y es que el Estado tiene mayores capacidades relativas en relación con los demás países en sus sistemas de salud, de educación, y además tiene un conjunto de programas sociales que de alguna manera contribuyen, digamos, a paliar un poco esta situación de desigualdad. Lo cual no necesariamente existe en los demás países, ¿verdad? Eso se evidencia, por supuesto, en los niveles de inversión pública que tienen los países en salud, en educación, en protección social. Y es un factor determinante, digamos, en esta coyuntura, por ejemplo, de la pandemia, evidencia ese músculo, esa capacidad que tienen los estados para poder enfrentar una situación como la que vivimos actualmente. El deterioro de la evaluación de la democracia. Este es
tal vez uno de los más preocupantes resultados, ¿verdad? De cómo además se refleja en problemas de institucionalidad democrática realmente muy serios en Centroamérica. Efectivamente, pues a 40 años de la pacificación de la región, los países no han logrado consolidar sus democracias. Dieron pasos importantes, ciertamente, sobre todo en materia electoral, pero históricamente, por ejemplo, los sistemas de administración de justicia han sido el eslabón más débil de ese proceso de construcción de institucionalidad democrática que inició en aquel momento. Esa debilidad de los sistemas de administración de justicia se debe, por un lado, a su bajo financiamiento, el cual en algunos casos es inferior al financiamiento que se otorga a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, si analizamos el gasto por habitante. Pero además se ha visto erosionado también por la pérdida de independencia de los poderes judiciales y cómo en algunos casos se ha producido la intromisión de, sobre todo el Poder Ejecutivo, en los sistemas de administración de justicia. Ello es claro, por ejemplo, en Nicaragua, donde prácticamente el Poder Ejecutivo tiene un control y un dominio del resto del Estado, pero también se ha presentado recientemente en El Salvador, donde el presidente destituyó a magistrados de la Corte de lo Constitucional. O en Guatemala hace 2 días, cuando Bueno, desde la presidencia destituyeron al fiscal de probidad, uno de los campeones de la lucha contra el crimen y la corrupción señalado así a nivel internacional, porque había tocado al presidente Yamatei y las compras de mascarillas en la pandemia, ¿verdad? Tanto que se exiló en El Salvador el día de ayer. Tuvo que exilarse en El Salvador. o por ejemplo, la salida de las misiones de la CICIG y la MASIG de Guatemala y Honduras, que venían a suplir, digamos, una debilidad en las capacidades de los sistemas de administración de justicia de los países para poder llevar adelante investigaciones de alta complejidad, principalmente relacionadas con delitos de corrupción. Pero bueno, estas debilidades crónicas coinciden en los últimos años con un deterioro, como mencioné, tanto en materia electoral como en la independencia de los poderes del Estado. De acuerdo con el índice de democracia que publica anualmente The Economist, uno de los índices internacionales más reconocidos en esta materia, El Salvador pasó de ser considerado como democracia imperfecta a régimen híbrido, calificación que también tienen Honduras y Guatemala. Nicaragua es calificada como un régimen autoritario y Panamá y República Dominicana como democracias imperfectas. Ahora, ¿qué es un régimen híbrido? Un régimen híbrido es un sistema institucional y político que formalmente parece democracia, pero que si lo vemos de cerca, podemos reconocer en la forma en que se ejerce el poder y en la forma en que funciona la institucionalidad, rasgos que claramente no son democráticos y que tienen que ver con irregularidades en la materia electoral que limitan la posibilidad de que las elecciones sean justas, competidas y se garantice el respeto de la voluntad popular emitida en el sufragio, donde hay erosión en la independencia de poderes del Estado, a la cual me refería anteriormente,
Además, hay una corrupción más o menos extendida y amplia, unido a algunas restricciones y limitaciones en las libertades y derechos de la población. Alberto, nos falta muchísimo y nos quedan 5 minutos. Entonces, ni siquiera voy a hacer interrupción, te lo cedo para que los utilices pasando la información que consideras más relevante en este momento. El informe es mucho más amplio de lo que hemos conversado en este rato. Pero bueno, espero que lo que hemos podido intercambiar sea una invitación y una motivación para que puedan visitar nuestro sitio web, que es www.estadonacion.or.cr, y ahí consultar no solo los textos completos del informe, sino también los cerca de 50 estudios que sirvieron de insumo para su elaboración, así como las series estadísticas, las bases de datos y otros materiales que ahí están disponibles. Dentro de ellos, dos muy novedosos. Uno es los resultados de la herramienta Test Identidades, que fue una herramienta virtual diseñada para la captura de información primaria sobre los valores de las personas en relación con la convivencia social, sobre el rol que la gente atribuye al Estado, sobre el tipo de sistema político y también sobre una serie de actitudes que pudieran ser favorables o limitar la posibilidad de una mayor integración regional o la acción conjunta entre los países. Bueno, este test fue respondido por cerca de 35,000 personas en toda la región. Los resultados están ahí disponibles para ustedes, junto con los resultados de una encuesta que hicimos a principios de este año en 7 de los 8 países de la región para conocer los impactos de la pandemia en la población. ¿Cómo afectó la pandemia a la población? ¿Cuántas personas, qué proporción perdieron el empleo? ¿Qué proporción tuvo una reducción de los ingresos, de sus jornadas laborales? ¿Cuántos dicen haber recibido algún tipo de servicio o apoyo de los gobiernos en esta coyuntura? ¿Y cuántos, por ejemplo, se vieron forzados por las condiciones de deterioro socioeconómico incluso a suspender algún tiempo de comida? Estos son resultados que están disponibles en nuestro sitio web y que les invitamos a consultarlos. 2 minutos. La Quizás, necesidad de la reforma del sistema de integración para poder juntos salir adelante de esta crisis. pues sí, esto es algo sobre lo cual el informe llama la atención. Estamos destacando que durante los últimos años fueron claros los signos de agotamiento político de la integración, y que si bien existen logros tangibles de la integración que han generado beneficios para los países miembros, hay áreas en las cuales es necesario hacer revisiones y, por supuesto, ejecutar la largamente postergada reforma institucional. Y esto tiene que ver también con un mayor nivel de compromiso por parte de los Estados miembros, que son los socios principales del proceso, desde el pago de las cuotas a los organismos y las instituciones hasta pues realmente tomarse en serio y cumplir los compromisos que suscriben en el espacio regional. Y esto lo planteamos en esta ocasión porque coincide con una época en que la acción conjunta es realmente un brazo que los países deberían de fortalecer para la implementación de políticas públicas. Muchas gracias, Alberto.
Y además solo añadir, porque somos interdependientes. Nuestra economía social, nuestras MIPYMES dependen del mercado común centroamericano, ¿verdad? O sea, yéndonos bien a todos, podríamos dar ese salto adelante que señalaba el Estado de la región. Alberto Mora, mil gracias por compartir con nosotros. A todos ustedes, entren a la página web del Estado de la Nación, Estado de la Región, y nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes.